Vamos a estudiar ahora la elección del consumidor, es decir, cuál es la cesta que el consumidor va a decidir adquirir finalmente. Tenemos dos elementos con los que vamos a trabajar. Por un lado, el elemento básico son las cestas de consumo y sobre ellas tenemos pues, dos características del consumidor. Por un lado, sus gustos, qué cesta le gusta más, y por otro lado, su restricción presupuestaria, cuáles son las cestas que puede adquirir. Combinando estos dos conceptos vamos a llegar a estudiar qué es lo que finalmente decide adquirir el consumidor. Vamos a empezar con el ejemplo de estas tres cestas de consumo A, B y C, y vamos a empezar con un consumidor, pues llamémosle Ana, ¿no? Que tiene unas determinadas preferencias sobre las cestas. Imaginémonos que solo puede adquirir una de estas cestas, A, B y C. Y vamos a imaginar que en sus preferencias, pues a Ana le da lo mismo consumir A o consumir B, y cualquiera de estas cestas la prefiere antes que consumir C. ¿Cuál va a ser la cesta que decida adquirir Ana? Bueno, pues va a depender de su restricción presupuestaria, de cuánto tenga disponible para comprar. Vamos a imaginar que como máximo Ana puede gastarse 10 euros en la compra y que los precios de cada una de estas tres cestas pues es, por ejemplo, la cesta vale 10 euros, la cesta B cuesta 12 euros y la cesta C cuesta 5 euros. ¿Cuál de las tres cestas va a adquirir? Bueno, si tiene 10 euros para gastarse, adquirirá de entre aquellas cestas que puede adquirir la que más le guste. En este caso, solo puede adquirir la cesta A y la cesta C. La cesta B es demasiado cara, está más allá de lo que puede adquirir. Pues entre la cesta A y la cesta C va a adquirir la que más le guste, que en este caso es la A. Por tanto, el problema que vamos a estudiar es este mismo, ¿no? En una situación como esta, en la que tenemos varias cestas y una restricción presupuestaria, ¿cuál será la que adquiera? Y vamos a estudiar este caso de una forma más general. Aquí solo hemos puesto tres cestas concretas. A partir de ahora lo vamos a estudiar con muchísimas cestas. Matemáticamente el problema que vamos a estudiar se conoce como un problema de optimización sujeto a restricciones, ¿no? Esto es un nombre un poquito extraño, pero bueno, son términos matemáticos que tampoco nos deben importar demasiado, aunque matemáticamente es como esto se llama. ¿Por qué optimización sujeto a restricciones? Bueno, porque lo que hacemos desde una perspectiva matemática es encontrar un óptimo dadas unas restricciones. ¿Qué óptimo? Pues encontramos la cesta que es óptima para el consumidor dadas unas restricciones. ¿Qué restricciones? La restricción presupuestaria. Un óptimo para el consumidor. ¿Qué es un óptimo para el consumidor? Pues hallar una cesta de consumo que le dé la máxima utilidad. Este es el problema matemático formalizado con el que representamos la elección del consumidor. La decisión del consumidor. El problema del consumidor será maximizar su utilidad, es decir, conseguir la utilidad máxima posible variando x1, x2, es decir, buscar la cesta de consumo x1, x2 que le genera la máxima utilidad sujeto a una restricción. ¿Qué restricción? Pues que P1 por x1 más P2 por x2 sea menor o igual que M. Es decir, sujeto a la restricción de que esa cesta x1 o x2, el coste de esa cesta, lo que le cuesta las unidades de bien 1 más lo que le cuestan las unidades de bien 2 tiene que ser menor que la renta que tiene disponible. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Bueno, pues el consumidor va a elegir una de las cestas que esté sobre la restricción presupuestaria en la que se gaste su dinero o en la que se gaste menos dinero. Normalmente será siempre una cesta en la que se gaste todo su dinero. ¿Y cuál de las cestas va a elegir? Pues va a elegir de entre las cestas que puede adquirir con la que consigue la mayor utilidad. Si representamos gráficamente el problema, pues tendremos la restricción presupuestaria y podemos dibujar sus preferencias mediante las curvas de indiferencia. ¿Cuál será la cesta que elegirá el consumidor? Bueno, pues de aquellas que puede comprar, es decir, sobre la restricción presupuestaria o inferior, la que más le guste. ¿Cuál es la que más le guste? Bueno, vamos a fijarnos primero en la cesta amarilla. ¿Puede el consumidor adquirir la cesta amarilla? Esa le gusta mucho porque está en una curva de indiferencia muy hacia la derecha. Sin embargo, está más allá de la restricción presupuestaria. Esa cesta de consumo, que es una cesta que le gusta mucho al consumidor, no puede ser adquirida. Por tanto, ese no va a ser el óptimo del consumidor. Fijémonos ahora en la cesta roja. Esa cesta roja está dentro del conjunto presupuestario del consumidor. ¿Es la que va a elegir de todas aquellas cestas la que más le gusta? No, porque si observáis, hay otras cestas más hacia la derecha y hacia arriba que están en curvas de indiferencia superiores. Es decir, que al consumidor le gustan más. Por tanto, esta cesta la puede adquirir, pero no es la que más le gusta. De hecho, ahí no se está gastando todo su dinero. Podría gastarse más dinero para comprar cestas que prefiriera. Por ejemplo, la cesta azul. La cesta azul está sobre la restricción presupuestaria. Como podéis ver,
Ahí el consumidor se está gastando todo su dinero y está en una curva de indiferencia superior a la cesta roja, le gusta más que la cesta roja. ¿Es esta la decisión óptima del consumidor? No. ¿Por qué no? Bueno, pues porque hay sobre la restricción presupuestaria otras cestas que el consumidor prefiere. ¿Cuáles? Bueno, pues como veis, la cesta verde está en una curva de indiferencia superior. La cesta verde va a ser la decisión del consumidor, porque está situada en la restricción presupuestaria, la puedo comprar y si os fijáis no hay ninguna curva de indiferencia que esté más a la derecha que la curva de indiferencia de la cesta verde y que además toque alguna cesta interior a la restricción presupuestaria. Si nos fijamos, para que en el óptimo lo que se cumple es que la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia son tangentes, se tocan justo en un punto y esto es lo que vamos a usar como base para calcular el óptimo del consumidor. Miremos estas tres cestas. En el óptimo, que es el verde, lo que vamos a tener es que las pendientes son iguales. La relación marginal de sustitución va a ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, que es P1 entre P2. Cuando no estamos en el óptimo, por ejemplo en el punto azul, lo que tenemos es que la pendiente de la curva de indiferencia pues es distinta a la de la restricción presupuestaria. En este caso es más plana, si os fijáis, la pendiente de la curva de indiferencia es más plana que la de la restricción presupuestaria. La pendiente de la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución, es menor que el precio relativo de los productos en el mercado. Es decir, el individuo valora menos el bien 1 que el valor que tiene el bien 1 en el mercado. Por tanto, el individuo, si está en la cesta azul, está dispuesto a ir al mercado y entregar bien 1 a cambio de las unidades de bien 2 que da el mercado. El individuo, al tener una relación marginal de sustitución menor, valora menos el bien 1 que el mercado y puede mejorar su utilidad reduciendo las unidades de bien 1 y obteniendo las unidades de bien 2 que da el mercado a cambio de esas unidades de bien 1, que dan más unidades de las que él necesita para renunciar a unidades de bien 1. Por tanto, yendo al mercado en esa situación, el individuo mejora su utilidad renunciando a unidades de bien 1 a cambio de unidades adicionales de bien 2. Supongamos que estamos en la cesta roja. En ese caso lo que tenemos es que la relación marginal de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, es mayor que la de la restricción presupuestaria, es más vertical. Eso quiere decir que el individuo valora más el bien 1 de lo que lo valora el mercado. El individuo, a cambio de cada unidad de bien 1, está dispuesto a intercambiar muchas más unidades de bien 2 de las que necesita el mercado para hacer ese intercambio. Por tanto, el individuo está dispuesto a ir al mercado y entregar unidades de bien 2 a cambio de unidades de bien 1 a la tasa que le pide el mercado, porque valora muchísimo más las unidades de bien 1. Esto es porque la relación marginal de sustitución es mayor que P1 entre P2. Por tanto, el individuo está dispuesto a ir al mercado, renunciar y a cambio de unidades adicionales de bien 1, renunciar a las unidades de bien 2 que le exige el mercado. Renunciando a unidades de bien 2 y aumentando las unidades de bien 1, el individuo mejora. Como consecuencia, lo que tenemos es que si la relación marginal de sustitución es mayor o menor que la pendiente de la restricción presupuestaria, el consumidor puede mejorar su utilidad haciendo cambios en la cesta de la que dispone. ¿Dónde no puede mejorar su utilidad? Pues en el punto óptimo, que es la cesta verde, donde la relación marginal de sustitución es exactamente igual a P1 entre P2, donde la pendiente de la curva de indiferencia es exactamente igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Es decir, donde el individuo valora el bien 1 exactamente de la misma manera que lo valora el mercado.